Vamos a comenzar hoy leyendo el capítulo 2 de Proverbios. Buenas noches. Proverbios, capítulo 2. Muy bien, antes de comenzar vamos a orar. Capítulo 2. Bendito Dios, te damos gracias por la vida que nos diste hoy, gracias por todas las cosas que nos permitiste vivir en este día. Gracias, Señor, por todas las cosas con que nos rodeas, que provees, Señor, para nuestro bienestar. Gracias por tus cuidados y gracias, Señor, porque somos tus hijos, podemos conocerte, podemos tener tu palabra, Señor, para poder profundizar ese conocimiento que tenemos de ti, Padre. Bendice este tiempo que vamos a estar juntos. Que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestro corazón, que podamos, Señor, comprender aquellas cosas que están mal en nuestra vida y que debemos acomodar, Señor, para que tu gloria se manifieste a través nuestro. En nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a leer Proverbios capítulo 2. Empezamos por Débora y vamos hacia su izquierda. Fuerte y claro. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Está bien. Trata de... yo tengo la versión... No importa. ¿Sí? Bueno, listo. Trata de ser sabio y actúa con inteligencia. Pide entendimiento y busca la sabiduría como si buscaras plata o un tesoro escondido. ¿Qué sigue? Llamar a la inteligencia y a la prudencia de su voz. 4. No. Sí, ya, porque nadie había leído más por eso, pero 4. Si la buscas como si fuera plata y la examinas como un tesoro, Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee la sana sabiduría a los restos, a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. 10. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Que se alegran haciendo mal, que hacen huelga en la perversidad del vicio. Cuyas veredas son torcidas, y torcidos sus caminos. Serás así librado de la mujer ajena, de la extraña que halaga con sus palabras. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Y los simples serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Muy bien, un capítulo del libro de Proverbios que habla acerca de la sabiduría.
Sí, hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen que si nosotros en cada lugar donde dice sabiduría, aquí en Proverbios, ponemos la palabra Jesucristo, podemos leerlo tranquilamente, también ese pasaje. Porque dice que el escritor de Proverbios utiliza la palabra de sabiduría como la persona completa y plena de Dios, ¿sí? Mismo Proverbios dice que el principio de la sabiduría, la base de la sabiduría es el temor de Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros analizamos este pasaje, nos damos cuenta que cada vez que se menciona a la sabiduría, dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Si nosotros reemplazamos sabiduría y prudencia por la palabra Dios o Jesucristo, vamos a darnos cuenta que podríamos decir, haciendo estar atento tu oído a lo que Dios dice, y si inclinares tu oído a la palabra de Dios, ¿no? Y si clamares a Dios, ¿sí? Y a Dios dieres tu voz, ¿sí? Y como a la plata lo buscares, ¿sí? Es como que la palabra sabiduría está planteada acá como la totalidad del conocimiento que nos da la habilidad para vivir sabiamente, ¿sí? Ahora vamos a tratar juntos en un ratito de definir qué es la sabiduría. Pero vamos al libro de Santiago. La semana pasada estuvimos leyendo acerca de quién era el autor del libro de Santiago. Estuvimos leyendo también a quién iba dirigida esta carta del libro de Santiago, y dijimos que iba dirigida a quién. A los judíos que se encontraban en la dispersión, ¿sí? A las 12 tribus que estaban en la dispersión. Por supuesto que está hablando de los judíos que ya habían conocido y habían aceptado a Cristo y que estaban dispersos por distintos lugares del mundo. Explicamos por qué los judíos estaban dispersos y explicamos también que este Santiago, que era el hermano de Jesús, ¿sí? O Jacobo, Santiago o Jacobo, el hermano carnal de Jesús, era uno de los ancianos, de los líderes de la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Que también lo vemos actuar en el libro de Hechos, en el capítulo 15, cuando se hace el congreso, el concilio de Jerusalén, para tratar el tema de la predicación a los gentiles, o sea, a las personas que no son judías. Pero cuando Santiago escribe a los judíos, le escribe a personas que han aceptado a Jesucristo, pero ellos tenían un conocimiento previo de Dios, ellos tenían un conocimiento previo de la palabra, conocían qué era lo que Dios demandaba de la vida de las personas. Por eso que dijimos y seguimos diciendo que Santiago es uno de los libros más ásperos de la Biblia, más duros. ¿Por qué? Porque le está exigiendo a personas que se han criado en el conocimiento de Dios. Los gentiles venían de una cultura del paganismo, de costumbres liberales en cuanto a la conducta de todo tipo, y la formación de ellos en el cristianismo iba a ser gradual. Por eso que cuando el apóstol Pablo escribe a los gentiles, le habla de otras cosas, le habla de no comer lo sacrificado a los ídolos, de no ponerse peinados ostentosos, de no también ostentar con la comida y otras cosas delante de los hermanos, cosas que a nosotros por ahí nos parece que son básicas, ¿sí? Porque muchos de nosotros ya conocemos mucho al Señor. Pero los judíos sabían de todas estas cosas, se habían criado en esto, se habían criado en la enseñanza del Señor. Y por eso que Santiago va a fondo en todas las cuestiones, ¿sí? Y es muy exigente con los que están leyendo esta carta. Por eso que leíamos la semana pasada que les decía que tenían que estar y tener sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. O sea que cuando estén pasando por pruebas, que son aquellas cosas, aquellos sufrimientos que nosotros pasamos por ser cristianos, no los problemas cotidianos que tenemos todos los días, sino aquellas cosas que padecemos por ser cristianos, nuestro gozo tiene que ser el máximo, el supremo, ¿sí? Ahí tenemos una exigencia bien a fondo. Y después
estuvimos hablando de cómo se produce en nuestras vidas la paciencia, ¿sí? Y estuvimos hablando de que la vida cristiana es una vida de producción. Nosotros debemos estar en constante producción. Nuestra vida debe estar siempre generando algo útil para mí y para el otro. Cuando mi vida como cristiano, deja de producir, ¿sí?, cosas buenas, cosas nuevas, buenas, ¿sí?, nosotros empezamos a morirnos espiritualmente, empezamos a congelarnos espiritualmente. Siempre tenemos que estar creciendo, ¿sí? Y entonces Santiago dice, bueno, la prueba les va a ayudar a crecer en paciencia, ¿sí? Y dice, más tenga la paciencia, dice el versículo 4, su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Y ahí habíamos quedado. Llegamos a la palabra perfectos y también dice que nosotros tenemos que llegar a ser cabales, ¿sí? La perfección nosotros sabemos y tenemos en claro que nosotros la vamos a alcanzar ¿cuándo? Cuando lleguemos a la presencia del Señor, ¿sí? Ahí vamos a ser perfectos. Aún dice que nuestro cuerpo va a ser transformado, va a ser cambiado y vamos a poder alcanzar esa perfección, ¿sí? Pero después tenemos otra palabra acá que es cabal, ¿sí? Tengo yo una tarjeta acá que no uso mucho que se llama cabal. Y ¿qué significa cabal? Qué buena pregunta. Algo hecho a conciencia puede ser. Muy bien, por ahí Honesto. vamos. Honesto. Honesto, muy bien. Serio. ¿Qué más? Ubicado. Ubicado, muy bien. ¿Mm? Recto, muy bien. La palabra cabal tiene todas esas acepciones que ustedes han dicho y se pueden resumir en otra palabra que es íntegro. Una persona cabal es una persona íntegra, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de algo íntegro, es todo, ¿sí? Es algo que no le falta nada, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una mesa que le falta una pata, no está íntegra, ¿sí? Hoy tuvimos que nivelar la mesa esa porque se movía, ¿sí? Y entonces, cuando tenemos algo que no está completo, que no está completamente correcto, entonces el funcionamiento es deficiente, ¿sí? Y Dios quiere que nosotros seamos íntegros. Y la integridad incluye estas cosas que ustedes han dicho. Por ejemplo, la honestidad, ¿sí? La honestidad es un atributo, una virtud que hace que nosotros seamos veraces al hablar, veraces en el trato y que las personas puedan confiar en nosotros. Y cuando la honestidad se refiere a cosas económicas, pasa a ser honradez, ¿sí? Y también la honradez es parte de la integridad. Cuando nosotros somos honestos con lo económico, con el manejo del dinero, con nuestras deudas, o con lo que hacemos con nuestra plata o con nuestros bienes materiales, somos personas que son honrados, ¿sí? Cuando somos honestos con lo que decimos, somos personas veraces, somos personas confiables, ¿sí? Cuando somos honestos con lo que prometemos, ¿sí? Pasamos a ser personas confiables. Todo esto son atributos de la integridad. Dios pretende de nosotros que seamos seres humanos íntegros, ¿sí? Cuando la palabra de Dios determina cómo Dios quiere que nosotros seamos, está diciendo que se puede, ¿sí? Nosotros vivimos en un mundo donde los requisitos morales y éticos de las personas son cada vez menos, son cada vez menores, ¿sí? Se le exige menos a la persona. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos candidatos, O sea, no vamos a ver un aviso en el diario que dice necesito joven de 25 años íntegro. ¿Por qué? Pues si no va a venir nadie. ¿Quién va a venir? ¿No? Algo le va a faltar, ¿sí? Por ahí puede ser que sea honrado, ¿no? Se le pueda confiar la plata,
pero a veces macanea y no es veraz en lo que dice, ¿sí? No es honesto en sus relaciones, ¿sí? No es confiable en sus promesas, dice que va a hacer una cosa y no la hace, ¿sí? Hoy estábamos hablando con Edison de un compañero de trabajo y de los incumplimientos que hacía en su trabajo. Entonces, cuando una persona empieza a fallar, deja de ser confiable. Entonces, nadie puede decir, bueno, estoy seguro que esa persona mañana va a estar y va a hacer su trabajo. Entonces, las personas empiezan a tomar recaudos. Cuando las personas tienen que tomar recaudos con nosotros, es que nosotros no estamos siendo íntegros, ¿sí? Eso genera que no estamos siendo íntegros. Y dice acá que seáis perfectos y cabales, y completa la frase diciendo, sin que os falte cosa alguna, ¿sí? Sin que os falte cosa alguna. Bueno, y cuando nosotros nos damos cuenta que Dios espera de nosotros que seamos personas íntegras, que no nos falte cosa alguna, la pregunta que se nos viene a la cabeza es, ¿qué me falta? ¿Qué me falta a mí para ser íntegro? ¿Sí? ¿Qué me falta? Nosotros podríamos hacer un listado, yo podría decirle, bueno, a ver, hagan un listado de las cosas que te faltan y después podríamos hacer como hacemos habitualmente, leer todo ese listado y estaríamos hasta las 12 de la noche leyendo el listado de las cosas que nos faltan, porque a cada uno de nosotros nos falta algo, ¿sí? No somos 90, 60, 90 espiritualmente hablando y en nuestro ser interior, ¿sí? Tenemos falencias de distintos tipos. Algunos somos confiables, pero no tanto, ¿sí? Somos honestos, pero no tanto. Somos honrados, pero no tanto, ¿sí? Algunos somos pacientes, pero no tanto. Algunos amamos a los hermanos, pero no tanto. Y siempre tenemos una falencia, una falta. Siempre hay algo, un ingrediente que nos está faltando para la torta, ¿sí? Tenemos por ahí la mejor harina, pero no tenemos manteca para ponerle, margarina, ¿eh? Siempre nos está faltando algo. Y Dios dice que se puede ser íntegro, ¿sí? Y dice, por ejemplo, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿sí? Tantas cosas hay que nos faltan, pero Santiago eligió la sabiduría, ¿sí? La sabiduría. ¿Ustedes se acuerdan? En la Biblia, ¿quién es el que nosotros pensamos enseguida cuando hablamos de sabiduría? Salomón, ¿sí? ¿Por qué? Porque él pidió sabiduría cuando Dios le dio la Fue el más sabio del mundo y va a ser el único. Muy bien, cuando Dios le preguntó, le dijo que pidiera lo que quisiera, él pidió sabiduría para poder gobernar a su pueblo. Sabía que era una tarea muy difícil, sabía que él no estaba capacitado para esa tarea porque se conocía, y entonces le pide a Dios que Dios le dé sabiduría, ¿sí? Y yo copié acá definiciones de sabiduría. Dice que sabiduría es una habilidad que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacita para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, de lo bueno y de lo malo, ¿sí? Es una definición muy completa, ¿sí? La vuelvo a leer. La sabiduría es una habilidad que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia a la experiencia propia. O sea que sabiduría e inteligencia no es lo mismo. Uno puede ser muy inteligente, puede tener un coeficiente intelectual impresionante, pero no ser sabio, ser un necio. Porque lo contrario de sabio es necio, ¿sí? Entonces, hay personas que tienen un coeficiente intelectual muy alto, una inteligencia que le permite acumular conocimientos, ¿sí? O desarrollar pensamientos muy complejos, pero que no le sirven para nada para su vida personal, para su experiencia propia. La sabiduría es poder aplicar toda esa capacidad para modificar nuestra vida
de tal manera, como dice acá, nos dice, nos da un mayor entendimiento, nos capacita para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, de lo bueno y de lo malo. ¿Sí? De lo bueno y de lo malo. Después dice, en la sabiduría se destaca el juicio sano basado en conocimiento y entendimiento, la aptitud de valerse del conocimiento con éxito y el entendimiento para resolver problemas, evitar o impedir peligros, alcanzar ciertas metas o aconsejar a otros. Es lo opuesto a la tontedad, dice acá, la estupidez y la locura, y a menudo se contrasta con estas. ¿Sí? Tomás de Aquino, que fue un cristiano, define la sabiduría como el conocimiento cierto de las causas más profundas de todo. ¿Sí? El conocimiento cierto de las causas más profundas de todo. Y nosotros, que como cristianos evangélicos, tenemos dos presupuestos básicos, que son ¿cuáles? Dios existe y Él se ha revelado a través de su palabra. ¿Sí? Y nosotros sabemos que esta palabra no solamente nos revela a Dios, sino que nos revela las razones, las causas, el porqué, el para qué de todo. ¿Sí? Porque en este libro Dios no solamente se muestra a Él, sino muestra cuál es su propósito para todo lo creado. ¿Sí? Nosotros podemos tener un elemento de increíble tecnología, pero si nosotros no lo sabemos usar y no sabemos para qué sirve, no podemos darle ninguna utilidad. ¿Sí? Este mundo está lleno de cosas que Dios ha creado y que ha permitido que el hombre desarrolle. Sin embargo, cuando el hombre no entiende la razón, el porqué de que una cosa exista, entonces ahí empieza el desastre. Por ejemplo, y utilizando el énfasis que queremos hacer en este año en la iglesia, la familia. ¿Sí? Dios es el creador de la familia, es el inventor de la familia, es quien proyectó la familia. Ahora, cuando el hombre deja de comprender cuál es la función y el propósito de la familia, su vida entra en una pendiente de destrucción. ¿Sí? Cuando el padre no entiende que ser padre no es engendrar un hijo simplemente, sino que tiene que ser padre, que incluye un montón de cosas que tienen que ver con la educación, la formación, la alimentación, el cuidado de sus hijos, pierde el concepto, entonces empieza a derrumbarse la vida del hombre. Cuando el hijo pierde su papel como hijo y no toma el concepto bíblico de hijo, de obediencia a su padre, es un mandato que está entre los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Cuando el hijo pierde el concepto bíblico de qué significa ser hijo, empieza el debacle para su vida, el desastre, empieza a colapsar. ¿Sí? Lo mismo con el esposo con la esposa y la esposa con el esposo. Cuando nosotros perdemos el concepto que Dios quiere que la vida se desarrolle en familia, entonces nos salimos del propósito de Dios y empezamos a improvisar conceptos propios. Y perdemos la sabiduría de Dios y empezamos a manejarnos con sabiduría humana. ¿Sí? Empezamos a manejarnos con sabiduría humana. Y así con todas las cosas que Dios ha creado. ¿Sí? Yo traje muchas cosas Siempre traigo muchas cosas que nunca les leo, pero bajé esto que me interesó bastante. Dice, esto salió en el diario de ayer. Ahora el sexo entre homosexuales es un delito en Uganda. El presidente de Uganda promulgó una ley que castiga las relaciones entre gays con cadena perpetua.
críticas en todo el mundo por parte de defensores de los derechos humanos. El presidente de Uganda, bueno, tiene un nombre africano muy bonito, promulgó hoy una ley que convierte las relaciones sexuales entre homosexuales en un crimen castigado con cadena perpetua, desoyendo críticas y pedidos de no firmarla de parte de la comunidad internacional. El mandatario africano, un cristiano evangélico en donde el 84% de la población es cristiana, en Uganda, firmó la polémica ley en una ceremonia en la residencia oficial en Entebbe, ciudad cercana a la capital ugandesa. Los funcionarios aplaudieron luego que el presidente estampó su firma para promulgar la ley que el Parlamento ugandés aprobó el 20 de diciembre de 2013 por aplastante mayoría. La norma es debate desde 2009 en Uganda, donde cuenta con un amplio apoyo. Bueno, después dice que el presidente se había opuesto a esta ley y la etiquetó de rigurosa, pese a que se refiere a los homosexuales como anormales que necesitan rehabilitación. Pero la semana pasada cambió su posición cuando dijo que un equipo de científicos ugandeses había encontrado que no hay evidencia de que la homosexualidad tenga un origen genético. ¿Sí? Bueno, esta determinación del presidente ugandés, que está de acuerdo con la palabra de Dios, después podemos estar o no de acuerdo con la pena que le ponen a los homosexuales, ¿no? Pero eso es una cuestión de justicia penal, ¿no? Que tiene que ver con otra cosa. Pero en una nación donde la mayoría son cristianos y que conocen cuál es el propósito de Dios para el cuerpo del hombre y para el cuerpo de la mujer, ¿sí?, se llega a la conclusión de que Dios creó el cuerpo del hombre para tener relaciones con mujeres y creó a las mujeres para tener relaciones con el hombre, ¿sí? El ano del hombre no está preparado anatómicamente para tener relaciones sexuales, ¿sí? Justamente cuando se lo utiliza para eso, empiezan una serie de enfermedades que nosotros ya conocemos, ¿sí? Entonces, cuando el hombre se sale del propósito de Dios y comienza a darle a las cosas otras explicaciones que estaban fuera de Dios y empieza a actuar con necedad y no con sabiduría, con la sabiduría que viene de Dios, empieza el deterioro de la raza humana, ¿no? Y nos encontramos con las consecuencias de todo lo que pasa, ¿no? Como ha pasado en nuestro país, donde nosotros tenemos un país donde los cristianos evangélicos somos minoría, donde a pesar de que la Iglesia Católica ha dicho oír su voz, tampoco le dieron mucha bolilla y se promulgó la ley de matrimonio igualitario y en nuestro país la adopción por parte de matrimonios de un mismo sexo es analizada como posible, ¿sí? Y entonces se sale de la voluntad de Dios y empezamos a criar chicos en un ambiente fuera de lo natural, ¿sí?, que a su vez van a sufrir las consecuencias de salirse del modelo de Dios y de la sabiduría que Dios ha establecido. Este es solo un ejemplo, ¿sí?, el de la homosexualidad. Pero si nosotros miramos todo lo que tiene que ver con la educación, con el trabajo, con las formas que tiene la sociedad de recrearse hoy en día, ¿sí?, con todo lo que el hombre ha inventado para evadir la realidad y no enfrentarla, como las drogas, vemos como el mundo, por alejarse del modelo de Dios, de la voluntad de Dios, va destruyendo todo lo que se crea. Entonces Santiago dice, bueno, si hay algo que nosotros necesitamos, ¿no?, para que no nos falte nada, una cosa buena como para nombrar como en primer lugar la sabiduría. Y fíjense lo que dice Santiago: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y fíjense que, contrariamente a lo que habitualmente se enseña en las iglesias respecto de las cosas que nosotros le pedimos a Dios, ¿sí?, entonces
si nosotros le decimos a Dios, Señor, necesito una moto o necesito un coche o una bicicleta porque necesito moverme para esto, qué sé yo. Si es tu voluntad, Señor, que yo tenga un coche, ¿no? Y bueno, siempre enseñamos en la iglesia, le decimos a los hermanos, bueno hermano, pero ¿para qué? ¿Para qué querés un coche? ¿Qué vas a hacer con ese coche? No va a ser que cuando tengas el coche, va a agarrar, te va a empezar a ir todos los fines de semana de vacaciones y te alejes de Dios, ¿sí? Por eso que tenemos que orar para que las cosas estén dentro de la voluntad de Dios, ¿sí? Pero Santiago dice que respecto a la sabiduría no funciona así. Dice que cuando uno le pide sabiduría a Dios, dice que Él la da, ¿cómo? Abundantemente y sin reproche. ¿Qué significa sin reproche? Sin pedir nada a cambio. Sin preguntar qué vos vas a hacer con eso, con la sabiduría. Dice, si vos querés pedirle algo a Dios, y que Dios después no te va a venir a decir nada, ¿sí? Pedirle sabiduría. Me conviene. Porque la sabiduría es lo que te va a enseñar a vivir, lo que te va a enseñar a tomar buenas decisiones respecto de todo lo demás. Respecto si te tenés que comprar un coche o si te tenés que, ¿no? A mí me pasa cuando vienen hermanos y me piden consejos sobre su vida privada y personal, ¿no? Y si tengo que hacer esto o no tengo que hacer esto, tengo que comprar esto o no tengo que comprar esto, y yo siempre les digo que Dios nos ha dado a todos la capacidad de tomar decisiones. Yo tengo que tomar decisiones sobre mi vida y vos tendrás que tomar decisiones sobre tu vida. Yo no puedo tomar decisiones, ¿eh? Demasiado daño se ha hecho cuando los pastores de las iglesias toman decisiones por la vida de los hermanos, ¿no? Y después le dicen, comprá, vendé, regalá, hace esto, hace lo otro, y después queda el desastre, ¿sí? Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros para tomar decisiones. Uno puede dar consejos y decir, ayudar a pensar al hermano y decirle, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus planes? Contame cómo lo estás pensando, así yo puedo orar respecto a eso. Pero la decisión la tiene que tomar el hermano o la hermana, ¿sí? Y para eso Dios ofrece dar sabiduría, como se dice habitualmente, a discreción, ¿no? O sea que puede la cantidad que usted quiera, ¿sí? La cantidad que usted quiera, Dios te da sabiduría si vos le pedís. Y después, ya cuando tengas esa sabiduría, vas a poder avanzar respecto de otras cosas, ¿sí? Porque si a mí me falta amor para mi hermano, porque mi hermano es insoportable o tiene una personalidad que no cuadra con la mía, o no me gusta la cara con que me mira, o cómo tiene la boca, o tiene un lunar en un lugar que a mí me parece que no es el adecuado y que lo tendría que tener en otro lado de la cara, Dios me tiene que dar la sabiduría para que yo pueda amar y aceptar a mi hermano, ¿sí? Dios me tiene que dar la sabiduría. ¿Por qué? Porque es la capacidad que Dios me da para poder tomar acciones en mi vida para el lado correcto. Para el lado correcto. Y evidentemente que hay algunas personas que tienen más sabiduría que otras. Y la Biblia nos enseña que nosotros debemos pedir consejo y que la multitud de los consejeros, ¿sí?, también está la sabiduría. Cuando nosotros escuchamos, ¿por qué? Porque eso contribuye a nuestra propia sabiduría. La experiencia del otro contribuye a mi sabiduría. ¿Por qué? Porque no es necesario que yo pase por todas las experiencias, ¿sí?, para saber que una cosa no me conviene. No es necesario que yo me inyecte heroína en las venas para saber si la heroína es buena o es mala para mí. Con que pueda escuchar la experiencia de otro, suficiente, ¿sí? Y entonces así puede pasar con los negocios, y puede pasar con las relaciones, y puede pasar con un montón de cosas, ¿sí? Cuando viene alguien y
y dice, mirá, yo me quiero poner de novio con esta persona, pero hay un problema, tenemos una pequeña diferencia de edad, 26 años de diferencia. Nosotros podemos decir... Él que ella. Menor él que ella. Menor él que ella, o sí, no sé, cómo sea. Y decimos, bueno, ¿no? Vamos a suponer que una niña de joven, muy joven, y se quiere casar con un hombre maduro, ¿sí? O tenemos una anciana de la iglesia que tiene 75 años y una linda casa, y un día aparece con un novio de 30 años, ¿no? ¿Y nosotros qué le tenemos que decir? Te estás jodiendo. Mire, hermana, la experiencia nos dice que esto tiene que... ¿Sí? No, tampoco se lo puede decir. Déjelo a la iglesia las cosas. Entonces, siempre la experiencia del otro nos enriquece, ¿sí? Nos enriquece. Si pasa alguien vendiendo ropa por la calle, ¿sí? Como estos señores que andan con un montón, una pila de ropa y te tocan el timbre, ¿sí? O vienen y te ofrecen un taladro, dice, ay, justo de un sobrante de stock de no sé qué, unos versos más o menos, ¿no? Y tenemos este taladro para vender en oferta porque justo tengo que viajar y, ¿no? La experiencia, ¿qué nos dice? Que es robado, ¿sí? Entonces que nosotros no tenemos que compartir y participar del pecado del otro, ¿sí? Entonces, todas estas cosas forman parte de la sabiduría, ¿no? Si viene alguien y nos dice, como nos ha pasado muchas veces, necesito plata para un remedio que sale tanto, y nos trae el nombre del remedio y la receta del remedio, y si necesito 250 pesos para comprar este remedio, qué sé yo, ¿no? La sabiduría, devenida de la experiencia, ¿qué nos dice? Vamos a la farmacia, si queremos ayudarlo, le compramos el remedio y le damos el remedio. No le damos los 250 pesos, porque si no... Bueno. Dice acá entonces, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué va a pasar? Y le va a ser dado. Pero, y acá viene el problema, ¿no? Porque parecía muy fácil, ¿no? Venía fácil la cosa. Siempre la complica. La Biblia tiene muchos peros. Pero dice, pida, ¿cómo? Con fe. Pida con fe. ¿Usted va a pedir sabiduría? Pida con fe, ¿sí? Nosotros sabemos, porque también lo hemos repetido muchísimas veces en esta clase de estudio, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe, ¿sí?, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tan buena es la fe que es una actitud espiritual que nos hace aptos para la salvación, porque solamente podemos ser salvos por fe. Así que es necesario que nosotros practiquemos la fe. Y la forma de que nosotros podemos concretar nuestra integridad y nuestra perfección en nuestra vida es a través de ejercer fe, ¿sí? Necesitamos que todo lo que nos falta nos venga de Dios, y para que esto nos venga de Dios nosotros tenemos que ejercer fe, creer que Dios puede darnos, y nosotros estamos capacitados para recibirlo, esto que viene de Dios. Pero dice, pida con fe, no dudando nada, ¿sí? La palabra duda viene de una palabra griega que significa tener que decidir entre dos opciones, ¿sí? ¿No? Es como si dijéramos de tin, marín, ¿no? Empezamos así, ¿no? Ta, te, ti, figurete, ¿no? Entonces, de un juego de palabras como ese apareció la palabra duda, ¿sí? O este, ¿sí? Y entonces estamos dudando qué es lo que vamos a hacer. Y la duda es todo lo contrario a la fe, ¿sí? Nosotros no podemos ejercer fe cuando nosotros dudamos, ¿sí? Dice
¿Es lo mismo que indeciso? Es lo mismo que indeciso, exactamente. Es lo mismo que indeciso. ¿Se acuerdan ustedes? No vamos a leerlo porque si no se nos va el tiempo. ¿Se acuerdan ustedes el episodio, la historia cuando están los discípulos en la barca y Jesús viene caminando sobre el agua? ¿Sí? Bueno, ¿qué hace Pedro? Le pide que si es él que... Le pide que si es él el que viene caminando sobre el agua, que haga que él, Pedro, vaya caminando sobre el agua hasta donde está Jesús. ¿Sí? Una manifestación de fe. ¿Sí? Una manifestación de fe. Ahora, ¿una manifestación de fe? ¿O él vio una oportunidad de probar, de ser alguien diferente a los otros? ¿Sí? Porque él iba a caminar sobre el agua y a ninguno se le ocurrió, ¿no? Iba a ser popular. Pedro, claro, Pedro era de los que hacía cosas que a los demás no se le ocurría. ¿Sí? Y entonces se le ocurrió una buena idea, caminar sobre el agua. ¿Sí? Y entonces se bajó del bote y caminó sobre el agua. Pero caminó poquito, porque dice que viendo el viento y las olas empezó a hundirse. ¿Sí? Evidentemente que el Señor obró para que se vaya hundiendo despacito. Dice que empezó a hundirse. ¿Sí? ¿Y qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe. Hombre de poca fe, ¿por qué? Porque dudó. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? La duda es aquello que inhabilita, inutiliza nuestra fe. Si nosotros queremos ser personas de fe, lo cual nos va a ayudar en todos los aspectos de nuestra vida, tenemos que erradicar de nuestra vida la duda. ¿Sí? La duda. El diablo quiere instalar en nuestra mente la duda. Quiere que nosotros seamos personas dubitativas. ¿Sí? Que tengamos actitudes siempre de retroceso. Avanzamos, retrocedemos. Avanzamos, retrocedemos. Siempre con temor. ¿Sí? Entonces, no sé si, me imagino que sí, todos, porque todos hemos sido niños, han caminado por arriba de algo muy finito, ¿no? Por la vía o por arriba de un palo, ¿sí? Ustedes se dieron cuenta que cuando nosotros lo hacemos con confianza, naturalmente, pasamos sin problema. Ahora, cuando empezamos a dudar de nuestra capacidad para caminar por encima del palo, se nos torna imposible. Aunque sea un palo así grueso, se nos torna muy difícil e imposible. ¿Sí? Si está en el piso, caminar, pero si está alto... Ah, si está alto ya es otra cosa, ¿no? Empezamos a tener dudas, aunque nosotros sabemos que si estuviera en el piso podíamos caminar tranquilamente, pero ahí a esa altura ya nos viene la duda. Ustedes saben que si nosotros somos personas que dudan mucho, por ejemplo, no podríamos practicar atletismo, ¿no? No sé si ustedes vieron, están pasando las Olimpiadas de invierno. Estos patinadores que andan y que pegan esos giros en el aire, ¿sí? Si ellos no tuvieran la certeza de que van a caer parados y que van a poder seguir patinando, ¿sí? No podrían intentar esos saltos. No podrían. Es necesario que el que salta con una garrocha tenga la certeza de que va a pasar para el otro lado y va a caer sobre el colchón, si no, no podría hacerlo. Si duda, no, si ustedes habrán visto blooper en internet, ¿no? Que van con la garrocha y cuando llega el momento justo, dudan, y es terrible lo que pasa. La duda es lo que destruye nuestra vida. Y las personas que pueden superar a los demás en estas competencias son las que pueden librarse de esa capacidad de duda. Si no creen que ellos pueden ganarle a los otros, no podrían competir. Sería imposible. ¿Es pariente del miedo? Perdón, ¿es pariente del miedo? Es pariente del miedo, ¿sí? Es pariente del miedo. Del miedo a muchas cosas, ¿sí? Especialmente del miedo al ridículo. Si yo tengo que orar por Gladys porque Gladys está enferma, ¿sí?
¿Cómo tengo que orar? Tengo que orar con fe. Ahora, si yo oro pensando, y voy a orar y no se va a sanar, y todos van a pensar que yo soy un nabo, que hago esto para hacerme ver, ¿no? Si yo sé cuáles son las reglas de la oración de sanidad, que el Señor va a sanar cuando Él quiera. Yo lo único que tengo que hacer es orar con fe y no tengo que dudar de lo que estoy haciendo, ¿sí? Y el Señor va a premiar nuestra fe, porque dice, si uno le dice a un monte que se eche al mar, ¿sí? Y lo hace con fe, no dudando, dice la palabra, el monte se va a echar al mar. Pero ¿quién de nosotros puede hacer eso sin dudar? Nadie, casi nadie. Porque va a decir, el que me escuche que yo estoy hablándole a una montaña que se eche al mar, se va a reír de mí, y yo que voy a quedar en ridículo, así este loco que anda tirando montañas al mar, ¿sí? Entonces la duda va destruyendo nuestra capacidad para avanzar. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, que el que duda sobre lo que come, fíjense, el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sí? La Biblia dice que pecado no es todas las cosas que se encuentran en las listas de pecado de la Biblia. ¿Sí? Podemos hacer listas de pecado nosotros que conocemos. Pero la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Aún comer dudando. ¿Sí? Yo tengo que estar seguro que esto se come o no se come. ¿Sí? Ahora, si yo voy a comer algo, voy a decir, Señor, bendice estos alimentos y qué sé yo, y después lo voy a comer y voy a decir, esto me va a liquidar. Entonces, ya me está haciendo mal. Ya estoy siendo condenado. Y así con todas las cosas que yo hago en mi vida. La falta de confianza en Dios, en lo que Él puede hacer, es pecado, porque yo estoy dudando de los atributos de Dios. Pongo en duda y le voy dando a Dios una característica que Él no tiene, porque Dios es un Dios perfecto, es un Dios eterno, es un Dios todopoderoso, es un Dios omnisciente. ¿Sí? Cuando yo dudo de Dios y empiezo a actuar sin fe, estoy pecando. Cuando yo me manejo en mi vida sin fe de lo que Dios puede hacer, estoy pecando, estoy desagradeciendo al Dios que todo lo puede. ¿Sí? Así que la falta de fe es un pecado que nosotros tenemos que confesar, como todos los otros pecados. Al llegar a la noche tenemos que confesar o en un momento decirle, Señor, perdóname porque no tuve fe, no creí que vos podías hacer esto. No estoy creyendo, perdóname. Yo necesito más fe, necesito que acrecientes mi fe. ¿Sí? Y dice también la palabra de Dios que el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Dice allí en Proverbios, en Eclesiastés, ¿sí? Cuando nosotros ejercemos fe, pero estamos calculando las posibilidades o las probabilidades, entonces ya no es fe. ¿Sí? Ya no es fe. Porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Estoy confiando en la naturaleza. Claro, estoy confiando en la probabilidad de que algo pase. No veo que viene una nube negra por allá, bien nubladito, entonces, Señor, te ruego que llueva. Y ya viene pintando, ¿no? Para que llueva. Cuando uno dice, bueno, yo pedí esto, pero no tenía tanta fe. Si no ha pasado eso. Tenía poquita fe. yo creo que no hay términos medios. No. ¿O tenés fe? No. Por eso, si no es duda. ¿Sí? Entonces, nosotros no tenemos que calcular las probabilidades de lo que va a pasar, porque si no, actuamos sin fe, ¿no? El Señor siempre a nosotros nos maravilla, ¿no?
Le pegan 2 tiros en la cabeza a un chico de 13 años, nosotros ¿qué decimos? Se va a morir, pobre madre, se va a morir, ¿no? Se va a morir. ¿Y qué hace el Señor? Lo sana, ¿no? Ahora, las probabilidades que era que se muriera. Las probabilidades, Dios no les presta ninguna atención. Para Dios, lo probable no tiene ninguna razón de ser. Dios es el Dios que hace las cosas improbables, ¿sí? Improbables. Si nosotros analizamos cómo el mundo se evangelizó, ¿no? Cómo hizo Jesús para transformar este mundo en el que vivimos, ¿no? Eligió a 12 hombres, pescadores, brutos, no sabían hablar, no tenían estudio, y después se fue y los dejó. Y esos 12 hombres se encargaron de llevar el Evangelio a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, ¿era probable de que esto pasara? No, lo más probable era de que los mataran ahí nomás y que se acabara la historia. Lo más probable es que se volvieran a sus casas a pescar, a hacer otra cosa. Lo más probable es que quedara como una linda historia la vida de Jesús. Sin embargo, Dios hizo posible lo improbable. ¿Sí? Hizo posible lo improbable. Y Dios hace esas cosas constantemente. Depende de nosotros la cantidad de veces que Dios lo haga, porque Dios se mueve por nuestra fe. Muy bien. El problema es el viento, ¿no? Dice, el que mira el viento no va a sembrar, ¿sí? Y la Biblia siempre habla del viento, ¿no? El pobre Pedro también dice que vio el viento y las olas y comenzó a hundirse, ¿sí? Y dice también la Biblia que los que andan así medio flojitos son llevados por todo viento de doctrina también, ¿sí? La falta de fe, cuando tenemos una fe débil, hace que el viento de cualquier tipo afecte nuestra vida, ¿sí? Por eso que nosotros tenemos que estar bien arraigados en la roca y bien arraigados en la palabra. El poder leer la palabra y creer lo que la palabra dice nos ayuda a que nuestra fe crezca. Cuando nosotros vemos lo que Dios hace y lo que Dios promete que va a hacer, nuestra fe crece. Cuando nosotros oramos con fe, Dios contesta y nuestra fe crece. Así que nosotros tenemos en este sentido que probar a Dios, ¿sí? Ver que Dios funciona. Ahora en la ciudad de Buenos Aires hay toda una campaña que están haciendo las iglesias evangélicas unidas, ¿sí? Que es como una campaña publicitaria que aparece en los carteles y bueno, y le dice, bueno, ya probaste con la plata, probaste con la droga, probaste con la bebida, probaste con el sexo, ¿por qué no probás con Jesús? Probaste con la violencia, ¿por qué no probás con Jesús? ¿Sí? Probaste con tu capacidad, con tu habilidad, con tu viveza, ¿por qué ahora no probás con Jesús? ¿Sí? Y Dios quiere que nosotros probemos con Él. ¿Cómo es vivir una vida de éxito probando con Él? Probando con Él. Que si nosotros le demandamos a Dios que cumpla las promesas que están en su palabra, Dios dice que no es como nosotros, mentiroso, es veraz y va a cumplir las cosas que Él dice que va a hacer. Muy bien, seguimos. Dice después, el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, ¿no? Esto es lo que estuvimos diciendo de lo que nos hace el viento en nuestra vida, ¿sí? La ola del mar, muchos, bueno, algunos quizás no conocen todavía el mar, pero la mayoría lo conocemos, ¿sí? ¿Cómo es la ola del mar? Uno puede estar mirando el mar todo el tiempo y nunca es igual la ola, ¿sí? Una ola, uno se sienta en la playa al solcito porque calcula hasta dónde llegan las olas, ¿sí? Y resulta que está ahí bien, ya el sol le ha pegado una tostadita y viene una ola y nos moja completo, ¿no? ¿Por qué? Porque la próxima ola no sabemos cómo va a ser.
es diferente. No sabemos si hasta dónde va a llegar, no sabemos qué altura va a tener, ¿sí? Y dice que la persona que vive dudando es como la ola del mar, es impredecible, nunca nada se puede construir previendo lo que va a ser, ¿sí? Estuvimos ahora con la reunión de líderes de la iglesia preparando las tareas para el próximo año, ¿sí? Para poder nombrar personas que van a estar a cargo de una tarea, nosotros necesitamos que esas personas no sean olas, ¿no? Que hoy viene, mañana se va, hoy tiene una altura así, otro día viene bajita así, ¿sí? El Señor necesita que nosotros tengamos constancia en las cosas que nosotros hacemos, ¿sí? Que actuemos en una manera constante, que seamos íntegros en las cosas que nos comprometemos a hacer, ¿sí? Entonces, Santiago está viendo todo esto en la iglesia, está viendo que a los hombres que forman parte y las mujeres que forman parte de la iglesia les está faltando algo. Hay un problema grave que Santiago le viene dando forma, ¿sí? Todo esto que nosotros estamos viendo es Santiago dibujándonos algo, ¿sí? Viene dibujando Santiago. Mira, ustedes vieron que a veces cuando se empieza a hacer un dibujo no se sabe al final qué va a ser. Si va a ser una cara, un pollo, un perro, un paisaje. Bueno, ahí Santiago viene dibujando, ¿no? Y él dice entonces que el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Sí? Quiere decir que el que pide, y pide sin fe, y pide dudando, no va a recibir. Ahora, Santiago escribió esto hace ya 2000 años casi, lo han leído muchos cristianos, pero ¿qué es lo habitual? ¿Que los cristianos pidan con fe o pidan dudando? Que pidan dudando, ¿sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nosotros pedimos dudando? Porque estamos acostumbrados a vivir atados al azar, ¿sí? El azar o los azares son las flores del limonero y de la naranja, ¿sí? Y los árabes, ¿sí?, le decían a la parte de la taba con la que se ganaba, así, ¿sí? Le decían flor a la parte con la que se ganaba. De ahí viene la palabra azar, ¿sí? La taba es un juego de azar. Uno nunca sabe cómo va a caer la taba, ¿sí? Y después de la taba que jugaban los árabes empezaron a mirar la taba y dijeron, bueno, ¿cómo podemos mejorarla la taba? Y inventaron el dado, ¿sí? Dijeron, si hacemos una cosa más cuadrada que caiga de un lado y no que tenga más posibilidades, inventaron el dado, con un hueso lo cortaron bien cuadradito, inventaron el dado y después se le ocurrió ponerle números y así se tira al dado y el dado cae al azar. Le quedó el nombre a la consecuencia, ¿no? Cae al azar. Y nosotros muchas veces vivimos la vida cristiana al azar. Tiramos oraciones a ver si Dios nos contesta con un 5, necesito un 5, un 6. ¿No? Señor, estoy cansado de los 1, tirame un 3, aunque sea. ¿Sí? Y así vivimos la vida cristiana, creyendo que si nosotros tibiamente probamos a Dios con algunas oraciones largadas al viento, Dios nos va a tirar algo, algún hueso.
Y la vida cristiana no funciona así. No funciona. Santiago viene con esto, ¿no? Viene con esto, diciendo, no piense que aquel que duda, que ora sin fe, que va a lograr algo en la vida cristiana. No va a lograr nada, porque así vive la gente del mundo, vive esperando el azar. Y el azar existe. Si nosotros estudiamos física, matemática, en todas estas cosas, vamos a encontrar el azar, ¿sí? Porque nosotros sabemos que la ley de gravedad existe y por eso una maceta, si se cae de un balcón, cae al piso y se rompe, ¿sí? Pero ¿qué hace que justo pase una persona por abajo cuando se cae la maceta? El azar, ¿sí? El azar. ¿Por qué? Porque tantas personas andan caminando y en tantas macetas se caen de los balcones y justo coincide, ¿sí? Una maceta. Yo me acuerdo un caso famoso en Buenos Aires, que un perro mató 3 personas. Pequeño perro. Se cayó de un balcón, justo iba pasando una señora, le pegó en la cabeza y la mató. Un hombre se quedó parado en la calle, viendo la escena, y lo atropelló un auto y lo mató. Y otro hombre que vio esa escena de los dos, le dio un infarto y se murió. ¿Sí? Un pequeño perro que cayó de un balcón produjo la muerte de 3 personas. El azar existe. Dios creó este mundo con leyes que lo regulan. La ley de la gravedad es una ley impuesta por Dios para este mundo, ¿sí? Nosotros sabemos que las manzanas, si quedan en el árbol, en algún momento se va a caer. Ahora, ¿en qué orden van a caer las manzanas de un árbol? No sabemos. Nosotros podemos si va a caer primero esta, o va a caer primero esta. O sea, por más, nuestro pastor es ingeniero agrónomo, pero por más que uno estudie mucho un año en la facultad de agronomía, no puede decir, primero va a caer esta manzana, segundo va a caer esta, tercero va a caer esta, ¿sí? Hay cosas en nuestra vida que están atadas por el azar, ¿sí? Si yo, aprovechando la comodidad de tenerla en casa, decido que esta mesa va a ser mi Dios, y yo empiezo a orarle a la mesa, tarde o temprano la mesa me va a contestar. Porque el azar va a producir que algo pase de lo que yo le pedí. ¿Se entiende? Te pido, mesa, que alguien venga a visitarme, que alguien llegue a mi casa, ¿sí? Los testigos de Jehová. Llegaron. ¿Sí? Que no me pase nada mientras que voy al trabajo. Que no me pase nada, ¿no? No me pasa nada. Ah, la mesa me cuidó. ¿Sí? Ustedes se ríen, pero los cristianos vivimos así. Oramos a Dios, pero estamos esperando en que el azar me favorezca. Es interesante, hoy estudiando el tema del azar, en estos días, me puse a leer un poco sobre el tema de la adicción al juego, ¿no? Todo lo que provoca la adicción al juego. Y ahí me di cuenta que está todo relacionado. Esto de vivir azarosamente y los problemas que trae, ¿sí? La adicción al juego, ¿no? Y habla de todo lo que pasa en la vida de la persona que es adicta al juego, cómo va destruyendo sus relaciones, cómo va destruyendo todo lo que es su vida económica, financiera, ¿no? Nos muestra también que se ha estudiado que estas personas que son adictas al juego, cuando eran chicos, ¿sí? Contrariamente a lo que se pueda creer, fueron demasiado atendidos por sus padres, ¿sí? Sus padres le dieron todo lo que necesitaban, ¿no?
Y cuando llegaron a grande y se tenían que proveer a sí mismos de las cosas que necesitaban y no tenían a su padre, decidieron que el juego iba a ser su padre. Y de que de algún lado alguien les iba a tener que proveer. Está muy, muy interesante esto. Y los cristianos muchas veces vivimos unas vidas bastante raras. Porque no queremos comprometernos con Dios totalmente, pero queremos que eventualmente en algún momento que a mí se me ocurra hacer una oración, no con mucha fe, Dios me escuche y me conteste. Y entonces transformamos nuestra vida cristiana en un juego de azar. ¿Sí? Es como que decimos, yo no creo, pero voy a tirar la monedita a la fuente y voy a pedir un deseo. ¿No? Total, son 10 centavos. Arriesgo 10 centavos. Yo no creo que Dios me conteste esto, pero voy a pedirlo. Total, si por ahí me lo contesta. No funciona así. La Biblia dice que no funciona así. Dice que Dios no me va a dar nada. Si yo pido sin fe, Dios no me va a dar nada. Si obtengo algo va a ser por azar, porque ocurrió. Pero Dios no me va a dar nada. No piense quien tal haga que va a obtener cosa alguna del Señor, dice Santiago. ¿Sí? Palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Así que tenemos que revisar cuáles son nuestras actitudes, ¿sí? Y dice acá, en el versículo 8, en la conclusión del versículo 8, termina Santiago con el dibujo, ¿sí? Termina Santiago con el dibujo. Santiago viene dibujando algo y él termina con el dibujo. ¿Y qué dice? Tira esta frase matadora que era el problema en la iglesia del siglo I y sigue siendo el problema de la mayoría de los cristianos fracasados. Dice que el hombre de doble ánimo, ¿sí?, es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Viene perfilando a una persona, viene marcando un perfil y termina diciendo, ¿saben de qué estaba hablando yo? Dice Santiago, estaba hablando del hombre de doble ánimo. ¿Sí? ¿Qué es un ánima? Un fantasma, ¿no? Le dicen un fantasma, ¿no? La palabra ánima viene del mismo origen que la palabra alma, ¿sí? Es como algo así intangible, ¿sí?, que existe pero que no se puede tocar. Es como decir, ay, vienen las ánimas a buscarte. Claro, vienen las ánimas a buscarte, ¿no? Pero la palabra ánimo viene de la palabra alma también, ¿sí? Y dice que el hombre de doble ánimo es un hombre de dos almas. Es un hombre que tiene como dos almas, que en algún momento actúa de una manera y en otro momento actúa de otra manera. ¿Sí? Hasta hace más o menos 40 años existía en psiquiatría lo que se llamaba el trastorno maníaco depresivo. ¿Sí? El trastorno maníaco depresivo era una persona que un día estaba a full, haciendo de todo, dando vuelta a la casa, con proyectos, con esto, con lo otro. Y nosotros, y decía, venía a verme la semana que viene porque vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro. Venimos la semana que viene y lo encontramos tirado en un sillón, no pudiendo ni respirar, ¿no? Deprimido, ya no quería vivir. No, porque no sé qué voy a hacer de mi vida. Nada me sale bien, todo me sale mal, todo el coso, no. Nosotros, bueno, nos vamos destruidos, ¿no? A la otra semana nos está golpeando. ¡Ey, vamos a hacer lo que dijimos! ¿No? Nosotros no entendíamos nada, ¿no? Por eso se llamaba trastorno maníaco depresivo. Y decía que el 2% de la población lo tenía. Pero se ve que algún psiquiatra muy inteligente y acomodado con algún laboratorio inventó el trastorno bipolar. Y dijo, no basta de maníaco depresivo, que suena muy feo. Vamos a llamarlo trastorno bipolar. Dos polos.
Un polo activo, pum para arriba, qué sé yo, el otro depresivo, triste, ¿no? Y entonces, de golpe, no se sabe cómo, el 20% de la población del mundo tenía trastorno bipolar, el mayor medida. Toda la gente tenía trastorno bipolar. ¿Sí? Por supuesto que Santiago esto ya lo sabía. Dice la iglesia. Tenemos un montón de bipolares. Son los hombres y las mujeres de doble ánimo, que tienen dos almas. Tienen dos almas. Pero esto no es como el trastorno obsesivo compulsivo, que era un problema de químico en el cerebro, ¿sí? Por falta de litio y por falta de otras cosas, ¿no? Sino que esto es un problema espiritual. Es un problema espiritual. Y este problema espiritual se soluciona espiritualmente, no tiene solución con medicamentos. Hay algunos problemas psiquiátricos que se solucionan con medicamentos, pero la gran mayoría de los trastornos bipolares son cuestiones que tienen que ver con la personalidad, ¿sí? Con la conducta, ¿sí? Y que Dios se ofrece generosamente a sanarlo y a solucionarlo. ¿Sí? No existe esto de para el cristiano con un trastorno bipolar, pero según Santiago sí existe, y estaban llenas las iglesias de eso. Y empieza a decir, ahí los tienen ustedes, judíos, criados en la palabra de Dios, conocieron al Señor, tienen el Espíritu Santo, Dios los ha mandado a llevar adelante su iglesia, y se manejan al azar, andan pidiendo, pero ni creen que van a recibir. Son como las olas del mar, van y vienen, y van y vienen, uno nunca sabe para qué lado van a salir, si hoy van a llegar hasta acá, hasta dónde van a llegar. No podemos confiar, los demás no pueden confiar en ustedes, porque no son íntegros, porque no tienen una palabra confiable. Tienen expresiones de deseo que dicen que vamos a hacer y que vamos a hacer esto, y después no lo cumplen. No llegamos, están organizando el programa de Navidad y no llegan a Pascua. Dice que el hombre de doble ánimo, dice Santiago, es inconstante, y esta inconstancia, la falta de constancia, se da en todos sus caminos. En todos sus caminos, en todo lo que emprende, ¿no? Entonces un día lo vamos a ver rubio, otro día lo vamos a ver morocho, otro día lo vamos a ver con las cejas depiladas, otro día por ahí todo de negro, ¿sí? Otro día con ropa ajustada, un día con ropa holgada, otro, ¿no? Así. Un día verborrágico, otro día mudo, un día se le salen las sonrisas por las orejas, otro día pasa como una sombra. ¿Sí? Y este es un padecimiento de la iglesia. Es un padecimiento de la iglesia. Santiago lo vio y Santiago dijo, vamos a empezar a escribir a la iglesia. A ver, ¿cuál es el problema de la iglesia? ¿A dónde está el problema de la iglesia? El problema de la iglesia está en los de doble ánimo. Porque en cualquier iglesia, si la gran mayoría de los miembros de la iglesia son de un solo ánimo, de una sola alma, ¿sí? Esto no quiere decir que nosotros no podemos tener días malos o días que estamos más cansados, menos cansados, ¿no? Pero si todos tienen delante del Señor la capacidad de manejar sus vidas con una sola cara, con un solo sentir, ¿sí? La iglesia puede hacer cosas tremendas como iglesia, ¿sí? En cambio, el crecimiento de la iglesia, la efectividad de la iglesia y todo eso está atada al doble ánimo de los otros hermanos. Entonces dice Santiago, este es el problema de la iglesia, ¿no? Ahora, no es un problema
de falta de sabiduría, dice Santiago. Porque el que tiene falta de sabiduría, se la pide a Dios y se solucionó el problema. ¿Sí? Pero tiene que pedir con fe, y para eso tiene que tener fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que una persona bipolar es una persona sin fe. ¿Sí? Una persona que se mira al espejo y dice, no, yo con esto, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Conmigo? ¿Qué voy a hacer conmigo? ¿A dónde voy a llegar? Conmigo. Y así encara su día, porque no tiene fe. Así encara su vida, porque no tiene fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin embargo, la gracia y el Evangelio, la buena noticia que nosotros hemos recibido, es que nuestra vida no tiene nada que ver con lo que nosotros somos, podemos, ni con nuestros merecimientos, sino que tiene que ver con lo que Dios puede hacer en nosotros. Dios dice clarito, yo los saqué de la basura del mundo, ¿sí? A los pobres en espíritu, a esos que reconocían que no podían, y los convertí en real sacerdocio, nación santa, un pueblo comprado por Dios. Les di mi espíritu, les di la oración, les di la iglesia, para que se cobijen en ella, para que formen un cuerpo, para que se sostengan los unos a otros, para que oren los unos por los otros, para que se alienten los unos por los otros. Eso es lo que son, lo que Dios ha hecho en ustedes y puede hacer en ustedes. Pero para eso nosotros tenemos que tener fe, porque si nos miramos a nosotros mismos, entonces depende de cómo miremos ese día al espejo, así vamos a andar, ¿sí? Por eso que Santiago termina de configurar esto con lo del hombre o la mujer de doble ánimo, ¿sí? La falta de constancia. La falta de constancia. Nosotros podemos ser muy capaces, muy inteligentes, tener un coeficiente intelectual increíble. Podemos tener capacidades, habilidades terrenales. Pero si el doble ánimo nos hace ser inconstantes en las cosas que hacemos, no le servimos al Señor. No nos servimos a nosotros mismos. No entramos en el proyecto de Dios. No entramos en el proyecto de Dios porque los proyectos de Dios, los planes de Dios requieren constancia. La familia requiere constancia, ¿sí? La familia requiere constancia. Nosotros no podemos pensar que la familia requiere un esfuerzo inicial y listo, después ya, ¿no? El llevar adelante una familia requiere constancia. Hasta el final requiere constancia, ¿sí? El trabajo requiere constancia. Nosotros tenemos que ir a trabajar todos los días y todos los días tenemos que tener una cuota de energía suficiente para afrontar ese día de trabajo. Requiere constancia. Las relaciones con los hermanos requieren constancia. El tratar a nuestros hermanos requiere constancia, porque nosotros debemos soportar a nuestros hermanos todos los días, no un día sí, otro día no, ¿no? El creer que Dios puede transformar la vida de mi hermano requiere constancia, ¿sí? Todo requiere constancia en la vida cristiana. La semana que viene vamos a seguir con el libro de Santiago. Tengo algunas cosas interesantes acá que bajé respecto del trastorno bipolar y justamente cómo los científicos están divididos respecto a si el trastorno bipolar existe o no existe, ¿sí? Pero nosotros sabemos que el trastorno bipolar que existe, del que habla la Biblia, que es el
síndrome del doble ánimo, ¿sí? Es una cuestión espiritual que Dios puede transformar, cambiar y sanar, ¿sí? Bueno, preguntas. Yo yo he escuchado a hermanos decir, hoy estoy deprimido, hoy tengo depresión. Y yo me pregunto, si somos hijos de Dios, no podemos tener depresión, enfermarnos de depresión. Porque para mí una persona que sufre de depresión, para mí la depresión es una enfermedad, no sé, yo he visto gente que no es cristiana y sufre de depresión, que no comen, se encierran. Y yo pienso, un hijo de Dios puede sufrir la depresión. No debería. Un día estás bien, como decías, un día estoy bien y hoy estoy deprimido, no van a hacer nada. O sea, la depresión incluye un montón de cosas. Un cristiano puede estar triste, sí, ¿no? Nosotros podemos estar tristes, podemos estar desanimados. También. ¿Sí? A mí me ha pasado. Vamos a suponer que llega el miércoles acá y yo me siento acá a 9:15 y no hay nadie, ¿no? Entonces yo me puedo desanimar, ¿no? Pero estar deprimido es otra cosa. Que yo no quiera comer, que no tenga ganas de nada, que no quiera cumplir con mis obligaciones, ¿no? Encerrado. Estar encerrado, ¿sí? Que no quiera disfrutar de las cosas que Dios me da, que por más que haga un día hermoso yo lo veo como una porquería. Eso son cosas que en la vida de un cristiano no deben pasar, no deben estar, ¿sí? No deben estar. El diablo es el que le encanta esas cosas, destruir la obra de Dios y hacernos sentir como que todo está mal, de que nada está bien, de que nosotros somos la peor basura del mundo, que somos lo más feo, que somos, ¿no? Y influye en nuestras vidas de tal manera que nos inutiliza, nos hace ineficaces para todo, ni siquiera si somos padres, no podemos criar bien a nuestros hijos, ¿sí? Si somos estudiantes, no podemos estudiar, si trabajamos, no podemos trabajar. Yo en mi trabajo todos los días tenemos alguno que trae un certificado de que está deprimido y por un mes no viene, está deprimido porque no tiene ganas, porque llora, le agarran ataque de llanto, y todas estas cosas no debieran estar en la vida del cristiano. La palabra de Dios dice: estad siempre gozosos. Es más, Santiago, que siempre le da una vuelta de tuerca, dice: tened sumo gozo, o sea, ir al máximo, ¿sí? Sí. Otra cosa que estamos hablando del azar, los juegos de azar. Yo viví muchos años como vos sabés, con un jugador, ¿no? El padre de mis hijos. Y yo cuando conocí al Señor, bueno, yo siempre lo acompañaba y andaba y íbamos, porque no conoces, cuando conocí al Señor, cuesta. Cuando uno recién conoce al Señor, cuesta empezarse a congregar, ser constante, ¿no? Entonces yo estaba como las olas, iba y venía. Y entonces el Señor me empezó yo empecé a darme cuenta que tenía que obedecer al Señor, o estaba allá. Yo decía, bueno, hoy no voy porque se quedó un compañero en la casa y me voy a quedar con él para acompañarlo, y bueno, se quedaba un rato y se iba igual y yo me perdía la bendición de estar con mis hermanos y estar con el Señor y aprender cosas del Señor. Y él jugaba mucho y yo me empecé a dar cuenta
porque todo lo que, el juego, todo lo que comprábamos, lo que vivíamos con el juego, hoy había y al otro día no había. No había. Y lo que compramos un terreno, algo pasaba, no podíamos edificar, o se perdía, porque era Fruto plata del juego. de las... Es más, cosas de mi casa. Una vez con plata del juego, él me compró una máquina de tejer y no sé, no me di cuenta cómo se fue. Comprábamos auto y teníamos auto, una vez llegamos a tener él un auto y yo otro. Y de repente no había un centavo y esos autos se iban, así como llegaban se iban. Y así, cosas de mi casa que comprábamos con esa plata, no había un progreso, nada. Entonces yo me empecé a dar cuenta que no, que yo después empecé a trabajar, que todo lo que yo compré con mi sueldo, hasta hoy lo tengo. Y yo le doy gracias a Dios porque, bueno, aprendí que eso no era del Señor. No era del Señor, exactamente. Sí, sí. Todo lo que yo obtenía, yo le decía a mi hijo que falleció, lo único que disfrutamos, decía, era la comida, lo que comíamos, porque lo compramos esto, o se rompía, o una vez entraron a mi casa y me robaron, otra vez mandé a arreglar una máquina también con dinero del juego, y el hombre que me la arregló se mudó y se perdió. Entonces ahí me di cuenta yo, no, todas las cosas que compramos con ese dinero, no. Muy bien, Entonces, concluyendo, por si no le quedó claro y alguna de ustedes todavía está jugando a la quiniela o cree que el Señor va a cambiar su vida a través del juego, al Señor no le agradan estas cosas, el Señor quiere que nosotros avancemos en nuestra vida y recibamos nuestras bendiciones a través del trabajo, ¿sí? Dice la Biblia que el diligente será prosperado, así que hagamos nuestras cosas con diligencia y Dios nos va a bendecir. Yo siempre cuento, mi mamá tenía problemas con el juego y cuando ella empezó a ir a la iglesia, él tomaba la cita de la lectura bíblica ese día y al otro día iba y la jugaba a la quiniela, ¿no? Creía que Dios la guiaba para jugar, ¿no? Osvaldo, Sí. capaz que es muy... Pero ¿cómo podemos ayudar o cómo podemos hablar a una hermana que esté así? Confiando, creyendo de que Dios puede obrar en su vida nomás, o si hay... No sé cómo aconsejar, cómo ayudarlo, porque... Que esté orando así sin fe, decís vos, como no... Claro, que sea una persona doble ánimo. ¿Cómo podemos, no sé, porque capaz que uno le habla y te escuche y al rato... Bueno, primero es hacerle entender de que esa actitud que provocó que sea una persona de doble ánimo, que es la falta de fe, es pecado delante de Dios. O sea, que la duda ante lo que Dios puede hacer, ¿no? Porque de ahí viene lo de doble ánimo, ¿no? Un día creemos y otro día no creemos. La duda instalada en nuestra vida es pecado y es un pecado que nosotros tenemos que confesar, ¿no? Arreglar nuestras cuentas con Dios. Porque cuando nosotros no tenemos nuestras cuentas arregladas con Dios, el accionar de Dios sobre nuestra vida es diferente. O sea, Dios, no es que Dios se aleja de nosotros nos alejamos de Dios y después tenemos lástima de nosotros mismos y pensamos que Dios nos va a mirar con lástima cuando Dios nos dice, estás en pecado. Tenés que confesar el pecado y yo voy a venir en tu auxilio. Yo voy a venir en tu auxilio como con cualquier otro pecado. Dios nunca nos deja tirados en el piso cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, nos arrepentimos sinceramente y lo buscamos, ¿no? Él va a venir en nuestro auxilio. Así que lo que mejor le podemos decir a una persona con este tipo de depresión, de venida de un trastorno bipolar, que a veces está en una punta y otra vez está en otra, es que esto delante de Dios
es un pecado que hay que confesar y que Dios es el único que lo puede sacar de esa situación cuando Él arregle sus cuentas con Dios. Nada de lo que hagamos nosotros, ¿qué nos sentimos tentados a hacer? Lo que hace el mundo. No, vení, vamos a pasear, vení, ventilate, fijate. Claro, cambia la cara, ¿no? Si no le contribuimos a las cosas que habitualmente hace la persona, ¿no? Arreglate, tenite el pelo, cambiate, comprate algo, una ropa, algo, ¿no? Hay gente que como la estrella de Hollywood, sale a comprar y le sube el ánimo, ¿no? Se compra una cosa nueva y ya parece que anda mejor, ¿no? Re linda, y está comprobado, por ejemplo, con la vida de Marco, que no necesita tener algo nuevo para ser feliz, ¿no? Y así con cada cosa que nosotros hacemos para reemplazar a Dios, ¿sí? Cada cosa que nosotros hacemos para reemplazar a Dios, por más que nos parezca que es una cosa insignificante, ¿sí? Es una agresión que nosotros le hacemos al Señor, de la cual tenemos que pedir perdón. Y a veces la autoconmiseración, esto de sentirnos que somos la víctima, que somos los abandonados, somos los despreciados, somos, ¿no? Que todo esto viene de todo lo contrario, que cuando fuimos chicos se nos dio todo, entonces en un momento que se nos dejó de dar, empezamos a sentir de que nadie me quiere, ¿sí? Esto es un pecado que nosotros tenemos que confesarle a Dios, porque Dios dice que Él no quiere que nos falte nada, ¿no? Él está a disposición para que no nos falte nada, ¿sí? Pero nosotros tenemos cosas que hacer, deberes que hacer, ¿sí? Y entre esos pedir confesión, ¿sí? Bueno, vamos a orar así lo que... Ley mandó un mensaje que oráramos por ellos, por su familia, porque el lunes dice que falleció su hermano más chico. ¿De quién? Después les cuenta, Nate. Nate. Que después cuenta lo que pasó, pero eso dice nomás, que falleció Bueno. su hermano más chico, que oremos por ellos. Porque está pasando Bueno. Y el Choco. ¿Anda mal de la No pierna? está mal, no está bien. Tiene una infección en toda la pierna y Está en terapia intermedia. el coro me decía que era, no le quise decir nada, pero es grave lo que tiene. No es algo así nomás. Sí. ¿Dónde está? ¿En el hospital? Bueno.